La meditación de este día, de esta mañana, tiene como propósito compartir una historia en el Nuevo Testamento. Es Jesús en reunión con sus discípulos. Es importante ver en que durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, él buscaba encontrarse con la gente en el camino, en donde ellos estuvieran. Si Jesús andaba en la región de Galilea, andaba buscando gente con la cual platicar. Si Jesús estaba en el templo en Jerusalén, en Judea, buscaba establecer diálogo con cada uno de ellos. La manera como Jesús hizo su ministerio fue en relación personal, directa con la gente. Fuera que hablara a multitudes, fuera que hablara con personas en lo individual, fuera que hablara cerca de un río o en una plaza o en la vera de una montaña, la manera como Jesús comunicó su mensaje fue por medio de diálogos, de conversaciones, algunas de ellas casuales, pero siempre con el propósito de hacer contacto directo con la gente. Y sus discípulos que lo acompañaron durante 3 años no fueron la excepción. Jesús dedicó tiempo para ellos. Y en esta ocasión, en este diálogo, se los llevó a una región en la parte norte de Palestina. Haga de cuenta que en lugar de estar en Galilea, caminó un poco hacia el norte, noroeste, que es donde estaba esta ciudad llamada Cesarea de Filipos. Era una ciudad que había sido construida en memoria de los emperadores romanos. En esa ciudad habitaban mayormente gentiles. ¿Qué quiere decir esta palabra? Personas que no eran de origen judío necesariamente, pero que eran de otras naciones, de otras culturas. Sin embargo, Jesús procuró llevar el mensaje también fuera de lo que era propiamente el territorio central de Palestina. Y en esta ocasión se lleva a sus discípulos y va hacia aquella región, aquel territorio, entre otras cosas, por algo, así lo pienso. No lo dice la Escritura, pero la región de Cesarea de Filipos era una región que tenía un clima mucho más agradable que lo que había en Galilea. Galilea estaba al borde del mar, al nivel del mar, perdón. De manera que en esta ocasión van hacia la región de Filipos y entre otras cosas, porque Jesús quería tratar un asunto con ellos que requería que se sintieran cómodos. Así es que esto de que tenemos aire acondicionado o no aire acondicionado, sí es factor, créanme. Jesús dijo, en lo que vamos a platicar, quiero que estén cómodos con un clima favorable para que podamos sacar bendición, pues, de este diálogo. Jesús usó diferentes medios para predicar, para enseñar a sus discípulos, pero el que yo veo en la Escritura que le dio mayores resultados fue sencillamente conversar en base a preguntas y respuestas. Cuando yo veo el diálogo de Jesús con Nicodemo, o lo veo con el joven rico, o lo veo con la mujer de Samaria, o lo veo con los discípulos de Maús, y la lista continúa, siempre hay una pregunta y una respuesta de por medio. Y pienso que si quedó escrito en la Biblia, fue para dejarnos una enseñanza. ¿Quieres comunicarte con la gente? Una manera, y lo hacemos en alguna forma, una manera es pues ver cómo está la temperatura, cómo está, llovió allá por tu casa, y ahí va la pregunta, pues no, en la casa no, pues acá sí. Jesús usó el medio de pregunta, respuesta en diálogos, fueran diálogos formales o diálogos casuales para comunicarse con la gente. Y en esta ocasión, repito, se llevó a los 12, los lleva ya a un paraje cerca de la montaña, porque Cesarea de Filipos era región montañosa, arribita de Cesarea, como unos 25, 30 millas, estaba el monte Hermón.
que por lo regular durante el año estaba nevado. De manera que decimos a un lugar agradable para platicar con ellos, para instruirlos. Jesús quería hacerles dos preguntas que eran de vital importancia para los discípulos y también aún para Jesucristo, con lo que él quería enseñarles en aquella ocasión. Imagínenlos, están con un buen clima, apartados del trajín de acá, de la pesca en la región de Galilea, apartados un poco de la gente que ya para entonces veían a Jesús y o querían escucharlo o querían que lo sanara de alguna enfermedad. Jesús dijo, vamos a apartarnos un poquito de donde no nos conocen para poder platicar tranquilos. ¿Y de qué se trató pues esta conversación? Repito, en base a dos preguntas de un asunto que vamos pues a compartir en esta mañana. La primera pregunta que Jesús hizo a sus discípulos fue, ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas no se hicieron esperar. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Bartolomé, ahí estaba Mateo, ahí estaba Juan, estaba Santiago y todos los demás discípulos con él. Unos opinaron, respondieron diciendo, pues algunos piensan que eres Juan el Bautista, aunque no sabemos realmente por qué piensan que eres Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista ya lo habían degollado. Si usted recuerda la historia bíblica, ya había muerto para cuando esto sucedió. Sin embargo, la gente, como creyó en el mensaje de Juan Bautista y supo de lo que había pasado con él, pensó que Jesús había reencarnado en este profeta. Pues algunos creen que eres Juan Bautista, pero con otra fisonomía, con otra cara, pues. Interesante la respuesta y las diferentes respuestas que la gente puede ofrecer. Otros dijeron, no, Juan Bautista ya murió, es Elías. 900 años antes de ese diálogo vivió Elías. Sin embargo, fue un gran profeta. Elías fue un hombre que Dios usó en una manera muy particular para confrontar a los Baales, a los dioses ajenos que había en Palestina. Elías había hecho multitud de milagros en diferentes maneras, no solo para bien de la gente. ¿Recuerdas aquella ocasión en que hubo una sequía por 3 años? Bueno, ahí estuvo Elías envuelto en toda esta historia y cómo también a través de él Dios regresó la lluvia a la región. Dijeron, seguramente es Elías. Y hay una razón en particular por la que estos discípulos pensaban que Jesús era efectivamente Elías. En la profecía de Malaquías, si tú lo lees, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ahí en Malaquías dice que en los postreros tiempos iba a regresar Elías a la tierra para ser de bendición. Entonces algunas gentes que conocían más de Biblia, pues decían, es Elías conforme está escrito en las propias escrituras. En fin, unos pensaban que era Juan Bautista, otros que era Elías el profeta, y había otros que decían, no, es Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Jeremías había vivido 550 años antes de Jesús. Sin embargo, algunas personas, el ministerio de Jesús lo identificaban mucho con el ministerio de Jeremías. Aquí la cuestión es que cada quien tenía una opinión muy diversa. Y si Jesús hizo esta pregunta, pienso, es porque era importante para él enseñarles a sus discípulos que iban también a predicar a estar preparados cuando fueran a hablar con la gente. Porque cuando tú hablas con la gente te puedes encontrar de un mismo tema, de una misma situación, te puedes encontrar 100 opiniones. Y no solo de un tema en particular,
de un episodio, de un evento. Si hubo algo en la ciudad, unos te van a dar una perspectiva, otros te van a decir, no, lo sucedió de otra manera. Y así Jesús, con esta pregunta, quiso confrontarlos para prepararlos, para que cuando ellos platicaran y presentaran el mensaje del Evangelio, supieran de antemano que iba a haber diferentes cuestionamientos. Lo interesante aquí es que los tres que dieron una opinión, unos que era Juan Bautista, otros que era Elías y otro que era Jeremías o algún otro de los profetas, todos ellos se referían a personajes del pasado, no del presente. Ahí está Jesús diciéndoles, me están viendo, estoy con ustedes. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y le están contestando, usando terminología nuestra, pues la gente dice que eres un clono de Jeremías o de Elías. Y se iban hacia el pasado. Y eso es común en alguna manera. ¿Cómo te pareces tú a tu papá, a tu abuelo, o me recuerdas mucho a tal o cual personaje? El caso aquí es que tendemos a irnos al pasado para encontrar las respuestas a nuestros problemas del presente. Y Jesús quiso decirles a ellos, tienen situaciones hoy por resolver, sí es bueno saber lo que hicieron gentes antes que ustedes, pero ustedes en lo personal, en el día de hoy, son los que tienen que confrontar sus situaciones diversas. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Esa misma pregunta la podría hacer Jesús a ti, que si no eres discípulo, eres creyente, de igual manera. ¿Quién dice la gente con la que tú convives a diario en el trabajo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Te vas a encontrar muchas respuestas, algunas pues no muy acertadas, pero al fin de cuentas es importante escuchar, saber escuchar a la gente. Si tú preguntas hoy en día a un estudiante de la universidad aquí en Brownsville o en cualquier otra escuela, a lo mejor alguno de ellos te va a decir, pues fue un profeta judío, fue un moralista, él traía un mensaje y venía predicando una ética, una forma de conducta para la vida. Quizá alguien te responda de esa manera. Otras gentes hoy tendrán otras muy diversas opiniones al respecto. Jesús, acuérdate, el propósito de llevarse a sus discípulos a esta región era para educarlos, para capacitarlos, para prepararlos para cuando a ellos les tocara llevar el evangelio, siempre pregunta o está listo para responder preguntas, porque la gente es muy diversa, pues, en sus opiniones al respecto. Y lo decimos nuevamente, así como ayer, hoy hay diversidad de respuestas. Y Pedro tenía que saberlo y estar preparado para cuando le tocara ir a tal o cual lugar. Y así tú y yo también debemos estar preparados para dar una respuesta cabal cuando alguien nos pregunte. Pero esto es quizá lo menos importante de esta ocasión. Lo más importante es que Jesús los quería llevar a una confrontación personal. Aquí los tengo, están concentrados en su conversación conmigo, no están preocupados por el calorón que se siente, ni por la gente que nos está pidiendo de comer. Esta es la ocasión oportuna para preguntarles. Y ahí es donde Jesús hace pues su segunda pregunta. Bien, ya me dijeron lo que opina la gente, pero ahora a mí me interesa, dice Jesús, que tú, Pedro, que tú, Santiago, que tú, Juan, y cada uno de ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta pregunta es fundamental para hoy como lo fue para el ayer. Jesús quería estar bien seguro que sus discípulos
los que iban a llevar el evangelio una vez que él cumpliera con su misión aquí en la tierra, tuvieran una respuesta concreta, clara, relevante de quién era él. No quería ambigüedades, ¿no? Bueno, pues Jesús y el sentido común empieza, no, para ti en lo personal, ¿quién es Jesús? Lo primero que me viene a la mente para comentar es decir, para tú poder responder esa pregunta, tienes que conocer a la persona. Oye, si no conoces a la persona, ¿cómo puedes ofrecer una respuesta que sea realista, que sea cabal? ¿Quién dices tú que soy yo? Preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Y sabes la historia? Pedro, que era el más espontáneo, era el que quería estar siempre llevando la primera palabra, fue el que aventuró una respuesta y una respuesta contundente. Cuando oyó que Jesús le dijo, ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Yo puedo visualizar a Pedro allá en el lugar donde se encontraban y decir, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y déjame decirte algo más, Pedro. Qué dichoso eres, de veras. Porque esta respuesta que tú acabas de dar no viene de tu conocimiento, no viene de tus capacidades, porque tú puedes ofrecer una mejor opinión. Esta respuesta que tú estás dando no viene de carne y sangre, pero viene de mi Padre que está en los cielos. Ese pasaje, mis hermanos, si Dios nos permite comprenderlo a plenitud, puede ser la diferencia hoy en tu vida, en la manera como tú confías en Jesús, en la manera como Jesús puede ayudarte en tus necesidades, en la manera como tú des testimonio de tu propia fe en Jesucristo con otras personas. Analicemos por un momento la respuesta de Pedro. Señor, tú eres el Cristo. Tú no eres Juan Bautista. Tú no eres Elías u otro de los profetas. Ellos fueron seres humanos que tuvieron una misión y cumplieron. No, tú eres el mismo ayer, hoy y mañana. Tú eres, y usa la palabra Cristo. Y cuando tú oyes la palabra Cristo, ¿en qué piensas? Pues no sé. Pero Cristo no es un nombre propio, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Cristo no quería decir, como decirle a Juan o a Santiago, llamarlos por su nombre. Cristo es un título. Al decir tú eres el Cristo, estás diciendo alguien diferente, especial, que representa muchísimas cosas. La palabra Cristo es una palabra en griego. Es el equivalente a la palabra Mesías en hebreo. Tú y yo sabemos que en el Antiguo Testamento se prometió a un Mesías que iba a venir a redimir al mundo. Esa palabra Mesías en hebreo, en el Nuevo Testamento, la registró Mateo en su evangelio, pero en griego. Y le dijo, tú eres el Cristo. La palabra Mesías, la palabra Cristo, quiere decir una persona que fue ungida con un propósito específico. Tú y yo sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo judío acostumbraba ungir a los que iban a ser reyes, ungían a los que iban a ser profetas, ungían a los que eran sacerdotes, que eran los que conducían la adoración en aquel tiempo. No era nada más algo simbólico, el poner aceite en su cabeza, sino que al ungirlos se estaba diciendo, Dios les está encomendando algo muy importante. Para eso eran ungidos. La palabra en inglés, anointed. Están recibiendo toda la gracia y todo el poder de Dios mismo, porque Dios tiene algo que hacer a través de ti. Entonces, cuando Pedro
al responder a Jesús en su pregunta, no le está diciendo, tú eres un profeta más, tú eres alguien pues especial por los poderes que tienes. Él está diciendo, tú eres el Mesías, el ungido, eres el Dios con nosotros. Y esto, mis hermanos, era importante para Jesús, que sus discípulos lo pudieran entender por la repercusión que tiene cuando tú le das identidad a una persona. Si viene alguien caminando y no lo conoces, quizá pase desapercibido, pero si alguien viene caminando y te dicen es el presidente, te aseguro que vas a voltear y te vas a poner en una actitud determinada. Bueno, Jesús buscaba que sus discípulos supieran cabalmente y aceptaran que Él no era uno más, enviado o ungido, pero que era el Mesías, repito, el Dios con nosotros, y que se revelaba a ellos, pues, de esta manera. Así es que cuando el día de hoy alguien te pregunte, bueno, ¿y quién es Dios para ti? No le titubees. Si realmente crees en Jesús como tu Salvador, si Él es alguien importante en tu vida, responde cabalmente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la persona a través de la cual Dios se personifica, toma forma de un ser humano para interactuar conmigo, para hablar, para platicar. Así como en aquel tiempo Jesús quiso tener un rato especial, allá en donde estuvieran tranquilos, así Jesús quiere tener un tiempo especial contigo el mismo día. Pero todo depende de quién sea Jesús para ti. Pedro tuvo la respuesta correcta y entre otras cosas yo aprendo lo siguiente. Jesús tiene identidad propia. ¿Qué quiero decir con esto? No es un personaje de la historia. Él es alguien, lo fue ayer, lo es hoy y va a ser mañana. Él tiene un nombre particular. Y tener identidad, qué importante es. Si tú no tienes identidad y no saben de qué procedencia étnica eres, si no tienes identidad de fe y no saben si eres evangélico o eres de cualquier otra, pues voy a decirlo con respeto, de otra religión, qué importante es la identidad. Tú vas a ir a hacer un vuelo porque ahora en estos verano quieres viajar a tal o cual lugar, tienes que identificarte. Si no hay una identidad, no saben de quién se trata la persona que está frente a sí. Bueno, Jesús quería asegurarse, repito, que sus discípulos supieran quién era Él. Tú eres el Cristo, eres Dios con nosotros. Así te vemos, así te creemos y para ti tú eres lo más importante. Mis hermanos, a esta respuesta de Pedro, Jesús le dijo, dichoso tú, Pedro, bienaventurado, de buen destino, porque eso que acabas de decir, como lo comentábamos hace un momento, no te viene de tu intelecto ni de tu conocimiento de las Escrituras. Eso que tú acabas de decir, Dios mismo te lo reveló en este momento por medio de tu Espíritu. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Jesús estuviera con nosotros hoy y nos preguntara y me dijera, Joel, ¿quién soy yo para ti? Qué importante es que yo tenga la respuesta correcta. Y esa respuesta te la va a dar Dios si ve que de esta manera tú quieres actuar. Pero si se te adelanta tu ego y empiezas a elaborar teorías y filosofías y más cosas, vas a errar el camino. Pedro contestó en la forma correcta y Jesús quiso hacer esta declaración. No lo recibiste tú, es mi Padre
el que te ha dado esto. Mis hermanos, Jesús tiene identidad propia. Jesús es único. Hoy en día que hablamos no solamente de Jesús como nuestro Redentor, pero se hablan de otros redentores, se hablan de otros personajes en otras religiones. Acuérdate, Jesús es único. Es el Cristo, no es un Cristo más, como hoy por hoy hay personas que así lo piensan y así inclusive lo enseñan. ¿Qué es el mensaje para nosotros en esta mañana? Que recordemos que Jesús quiere que tú y yo sepamos concretamente quién es Él y qué es lo que eso implica en tu propia vida. The Lordship of Jesus Christ is a key word here. El señorío de Cristo. No es un Señor con mayúscula más, pero el Señor, por encima de otros profetas contemporáneos que guían a otras congregaciones o iglesias. Y eso es lo que espera Jesús hoy, como lo esperaba de sus discípulos, que tú puedas, pues, responder. Dios nos revela, Dios te revela a ti su identidad en Jesucristo por medio de la fe. No va a ser una conclusión que tú sacaste después de leer de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Finalmente, Joel llega a la conclusión de que Jesús es el Cristo. No. Si tú y yo podemos profesar quién es Jesús hoy, es porque es un don que Dios da por medio de su Espíritu, el don de la fe. ¿Qué quiere decir fe? Fe quiere decir porque creemos en lo que el Espíritu nos está, pues, diciendo a cada uno de nosotros. Sin fe, mis hermanos, no llegamos muy lejos. La conclusión para esta reflexión que compartimos en esta mañana lleva el propósito siguiente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tienes una respuesta cabal? ¿Lo conoces personalmente? Si tú y yo no podemos responder en la forma como lo hizo Pedro, pídanle a Dios que se revele por medio de las Escrituras y que tú puedas entenderlo. Los que nacemos dentro de las denominaciones, yo nací dentro de la iglesia presbiteriana, desde siempre he podido dar una respuesta bíblica de lo que a mí me enseñaron mis papás, mis maestros en la escuela dominical. Pero si yo nunca he tenido un encuentro personal con Jesús, me voy a quedar corto en la definición que yo tenga. El día que tú y yo experimentemos o hayamos experimentado una comunión personal con Jesús, es el día en que tú, desde el fondo de tu corazón, vas a decir, para mí tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir? Mi Salvador. ¿Qué quiere decir? Quien me perdona, quien me da la paz, quien me capacita, quien me ha llamado a servirle a través de la iglesia o en la familia o en la comunidad. ¿Se fijan lo importante que es saber responder a esta pregunta? Y si tú en esta mañana aquí en presencia, o tú, mi hermano, que me escuchas por medio electrónico, no tienes una respuesta cabal a ello, te exhorto a que la busques en oración, para que si Jesús te pregunta en tu conciencia, ¿conoces a Jesús? Tú puedas encontrar la manera por medio de la fe para encontrarte con el Señor. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? Lo repito y lo insisto. ¿Por qué? Porque no todos podemos responder a ello. Quizá algunos podemos cabalmente decir, es mi Salvador y mi Señor. Es el Mesías. Así lo entiendo, así lo creo,
así lo vivo. Quizá otros no podemos decir lo mismo. Acuérdate que nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tenemos una respuesta como la que tuvo Pedro, hay que ponernos en serio a pensar para poder responder como Dios quiere que lo hagamos. Quiero terminar con una frase que leí por ahí que me pareció importante a esta reflexión. Hay gentes que aquí en esta vida nos pasamos toda la vida tratando de ver a Dios para poder creerle. No, no es el camino. Tienes que creerle a Dios para poder ver. ¿Nos estamos entendiendo? Hubo apóstoles como Tomás, que resucitó Jesús, que ya se manifestó, que ya esto. Dijo, si no lo veo, no lo creo. Ese no es el camino. Tienes que creerle a Dios por fe y entonces es que vas a poder ver lo que antes no podías ver. ¿Quién es Jesús para ti? Créele a Dios y a través de Dios y por medio de la fe podrás responder como lo hizo Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que la bendición de Dios sea cada uno. Amén.